Juan es este apóstol, este discípulo que 50 años después de la crucifixión de Jesús llega a escribir sus experiencias con Cristo para dejar un legado, para dejar una trascendencia en las generaciones. Recordemos que la primera generación de cristianos empezaba a morir. Ya estaban mayorcitos, estaban viejitos, los primeros apóstoles, los testigos oculares de lo que había sucedido con Jesús, empezaban a morir y iglesias como la de Éfeso, que Juan sentía una carga por esta iglesia de Éfeso, necesitaban un registro fiel de lo que había pasado con Jesús. Habían diferentes corrientes de pensamiento, entre ellos los judaizantes, por ejemplo, que ellos pensaban y profesaban que Jesús no había resucitado. Entonces, Juan, ante la necesidad de poder dar una directriz pegada a los hechos, a los acontecimientos que Juan vivió con Jesús, entonces escribe lo que él vivió, lo que él vio, lo que él percibió con Jesucristo de primera mano. Así que de esta forma es como llegan las cosas a darse y Juan empieza a escribir los hechos que vivió con Cristo para la segunda generación de cristianos y de hecho eso nos sirve para la posteridad. Entonces, lo que buscaba Juan era mostrar a Jesús como 100% hombre, como 100% Dios, como la persona que él conoció y que llegó a entender los principios de Cristo que le llevaron a la fe. Eso es lo que profundiza Juan en este evangelio, el evangelio de Juan. Hablemos un poquito del contexto. Lo primero que nosotros necesitamos saber respecto al contexto es que Jesús había ya empezado su vida pública. En los domingos anteriores les habíamos planteado un poco de lo que estaba sucediendo. En primer lugar, Jesús había empezado su vida pública con un milagro tan, yo diría, tan contundente. Esto de convertir el agua en vino fue tan contundente que su fama empezó a recorrer pueblos y a recorrer aldeas. La gente empezó a preguntarse quién es este hombre que está haciendo este tipo de milagros. Después, Jesús se va al templo y empieza a sacar al látigo limpio y a virar las mesas de los mercaderes, de los cambistas, a sacar la gente del templo porque dice, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones, y lo saca. Cualquier común mortal que hubiese tenido la osadía de acercarse de esta forma al templo, hubiese sido apedreado, hubiese sido crucificado, lo hubiesen sacado a palos. Sin embargo, eso no pasó con Jesús. Entonces, Jesús empieza a tener una fuerte presencia en contra del poder político, del poder social y del poder religioso de la época. A tal punto que la gente que veía a Jesús proceder y que tenía incidencia en la parte, en este caso religiosa, se queda pensando y dice, ¿quién es este hombre que tiene tanto poder? La persona que se atreve a acercarse a Jesús y empezar a conversar con él se llama Nicodemo. Nicodemo significa, ¿quién sabe lo que significa? ¡Qué bestia! ¿Cómo han estudiado el tema de Nicodemo? Bueno, está en la pantalla. Significa conquistador de su pueblo. Miren, Nicodemo era una persona tan cercana al pueblo, era una persona que estaba en un puesto de poder, pero se llevaba tan bien con el pueblo que seguramente era querido con el pueblo. Para que le digan conquistador del pueblo es porque tenía cierta afinidad, porque tenía cierta trascendencia en el pueblo. ¿Quién era este hombre? En primer lugar, él era fariseo. Del hebreo perusim, significa separado para Dios. Una persona que desde muy pequeño fue instruido en las Sagradas Escrituras y que aprendió la ley de Moisés. Era una persona que conocía muchísimo la palabra de Dios. Era una persona que sabía mucho de lo que decía la Biblia, pero en su encuentro con Jesucristo se da cuenta de que le hace falta un montón de cosas. Miren, no solamente que Nicodemo era fariseo, sino que también era denominado como doctor de la ley. ¿Y qué quiere decir un doctor de la ley? Era un maestro de la ley. No solamente que sabía, sino que le enseñaba la ley a la gente. Les había contado en domingos pasados que existían 3 escalas o 3 niveles dentro de la sociedad religiosa de ese tiempo. El primer escalón era el del Rab, el segundo era el Rabí y el tercero era el Raboni. Esos 3 niveles le daban a un hombre la categoría de fariseo, mientras más arriba, más preparado. El básico era el Rab, el intermedio se llamaba Rabí, pero el máximo de los fariseos, el que sabía más y el que podía enseñar a la gente, se llamaba Raboni o le daban el grado de Raboni. Entonces este señor Nicodemo tenía ese grado, tenía ese nivel de preparación, un hombre muy estudiado en la palabra de Dios. Y bueno, él
era parte de lo que se denominaba dentro del mundo judío el Sanedrín. El Sanedrín era un concilio, una especie de asamblea nacional, digamos así. Este concilio lo que hacía era legislar en la parte política, en la parte social, en la parte religiosa al pueblo, en la parte judicial al pueblo. Era un consejo de nobles, de notables, que llevaban las riendas de la sociedad judía. Bueno, Nicodemo no solamente se quedó allí, sino que aparte de ser de ese grupo selecto del Sanedrín, él llegó a ser uno de los que denominaban los principales de Israel. Era un grupo de 7 personas, los más versados, los que conocían más, los que sabían más, un concilio de nobles donde habían 7 personas que sabían mucho de cosas políticas, judiciales y religiosas. Entonces, Nicodemo era una persona extremadamente preparada, querida por el pueblo y que tenía una trascendencia tremenda dentro de la gente. Este señor es el que se atreve a acercarse a Jesús y empieza un diálogo con Jesús en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque en el día para él era deshonroso mostrarse que iba a buscar a un hijo de un carpintero para que le explique algo de la escritura, para que le cuente algo de la escritura. Más o menos, pongamos el ejemplo de los maestros albañiles. Piensen ustedes en un ingeniero civil preparado, no sé, en los Estados Unidos, con una serie de posgrados, con un doctorado, no sé, especializado en estructuras, lo que ustedes quieran. Que en la noche se va a visitar a un maestro mayor para que le explique cómo se funde una losa. O sea, más o menos esa era la comparación. Debe haber sido vergonzoso para una persona como Nicodemo acercarse a un hombre sencillo como Jesús, que no venía de una gran familia, que venía de un linaje de carpinteros. Acercarse y preguntarle algo de la escritura. Los mensajes anteriores que nosotros hemos visto, el primero, el milagro de ver, profundizó respecto al acercamiento de Nicodemo a Jesús, y Jesús le dice: te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver a Dios. Nicodemo empieza a cavilar un poco en su mente: ¿cómo es esto de nacer de nuevo? En realidad lo que Jesús le estaba diciendo es: necesitas renovar tu naturaleza por medio de un nuevo nacimiento para poder ver lo que está pasando actualmente, el mover actual de Dios. Recordemos algo más: durante 500 años, en ese punto de la historia, durante 500 años Dios no se había manifestado a su pueblo. Durante 500 años ellos vivieron solamente del recuerdo de la escritura. Durante 500 años ellos se acercaron de ciertas formas a Dios, pero no vivieron la presencia de Dios. Entonces Nicodemo fue formado con todo ese bagaje, digamos, histórico y religioso, para con ciertos ritos intentar agradar a Dios. El asunto es que esa formación no le permitía a él poder mirar lo que estaba sucediendo. El primer milagro que sucede con Nicodemo es que él alcanza a ver, a darse cuenta de lo que estaba pasando. El segundo milagro que podemos nosotros ver y que hemos compartido, Jesús le dice: lo que no nace del cuerpo es del cuerpo. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. En otras palabras, Jesús le explica a Nicodemo que no necesita volver a entrar en el vientre de su mamá para poder cambiar su origen de vida, que él necesita cambiar la fuente que nutre su corazón, su forma de ser, su forma de hacer, su forma de pensar, que necesita ya no proceder por impulsos de la carne, sino empezar a buscar en Dios las respuestas para su corazón. Necesitaba proceder del espíritu. Eso es lo que le estuvo diciendo Jesús a Nicodemo, pero Nicodemo no entendía. ¿Se acuerdan ustedes del ejemplo que les puse la semana pasada? Que les contaba lo que sucedió con mi hermano cuando éramos pequeños. Mi mamá le había dicho a mi hermano que se apure tomando el café y que coja la taza de la oreja, ¿no es cierto? Esta es la oreja de la taza. Y que se apure tomando el café. El dicho de mi mamá fue: coja de la orejita y tome el café. Entonces mi hermano se agarró la oreja y se acercó a la taza. Miren, algo así es lo que Jesús le dice a Nicodemo, y Nicodemo también se queda choqueado cuando le dice: tú escuchas que el viento sopla, no sabes a dónde viene ni a dónde va, así es el que viene del espíritu. Entonces la palabra viento y la palabra espíritu se pronuncian iguales, pero significan dos cosas, yo diría que complementarias. Saca la palabra neuma en el griego,
y le habla de ese neuma que es el viento, pero también en neuma significa la presencia del Espíritu, el aliento de Dios que da vida al ser humano. Entonces le dice, necesitas tener ese aliento de Dios para que tú puedas recobrar la vida. Pero Nicodemo no entendía. Acuérdense en algo más. Cuando se acerca Nicodemo a Jesús, le dice Nicodemo, ¿cuál es el título que le da Jesús? Le dice Rabí. O sea, si él era Raboni, le dice tú eres Rabí. ¿Quién era el que sabía más? ¿Quién era el más chévere de los fariseos? Le estaba diciendo, yo soy aquí el gallo, vos, Rabí nomás eres. Se pone en una posición en donde Nicodemo dice, yo sé más que tú, yo conozco más que tú. Pero Jesús le pone la primera frase hablando del neuma y Nicodemo no sabía dónde estaba parado. Entonces Jesús, con la palabra tan fuerte que él tiene hasta el día de hoy, miren, con esa palabra Jesús le remata a Nicodemo. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Se llama el milagro de creer este mensaje, y tiene que ver con la continuación del encuentro entre Jesús y Nicodemo. Le invito a cerrar sus ojitos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo te pido, Señor, que abras nuestro corazón y nuestra mente a tu palabra. Mi Dios, yo te pido que tu Santo Espíritu obre un milagro en nuestras vidas el día de hoy. Que podamos ver, que podamos renacer, que podamos nosotros creer, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús, mi Dios, yo te pido que traigas revelación a tu pueblo en este día. Que tu palabra fluya, que tu palabra hable. Espíritu Santo de Dios, te pido, ocupa mi vida, ocupa mis labios para transmitir tu mensaje. Guarda mi lengua de decir una palabra más o una palabra menos de la que tú quieres que yo diga, de la que esté en el corazón del Padre. En el nombre de Jesús damos la bienvenida y la apertura al Espíritu Santo de Dios para que nos ministre y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver cómo Jesús continúa. Miren, yo no veo un Jesús pasivo. Quizás sin entender el contexto de lo que Jesús habla, podemos pensar en que Jesús era un ser así quietito, calmado. Yo le veo a un Jesús totalmente diferente, muy dinámico, muy fuerte, muy firme, diciendo las cosas con claridad, hablando duro, duro, como diría mi abuelo. Miren, el versículo 9 y 10 de Juan 3 dice lo siguiente. Nicodemo replicó, una vez que le habló del neuma, una vez que le habló del viento, y le dijo, así es la gente que proviene del Espíritu. Entonces, Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Qué pregunta de Nicodemo, ¿no? Él sabía la Escritura, él sabía lo que decía la palabra. Igualito que muchos de nosotros, igualito que muchos cristianos del día de hoy. Muchos de nosotros sabemos versículos, conocemos versículos. Estamos a veces en nuestra casa llenos de versículos, por aquí, por acá, en el carro ponen versículos, en todo lado. Pero ¿saben qué? El efecto del mensaje no se nota en nuestras vidas. Y el momento que nosotros tenemos que dar fe con nuestros actos, resulta que somos, otro dicho de mi abuelo, somos solo bucho y plumas nomás. O sea, nada de carne, solo cáscara. Cristianos que solamente saben versículos, tan pobres espiritualmente que lo único que han hecho es memorizar la Biblia. ¿Y saben qué? Memorizando la Biblia, nadie cambia de proceder. Aplicando lo que dicen los versículos de la Biblia, sí. Permitiendo que el mensaje de la palabra de Dios se anide en nuestros corazones y transforme nuestras formas de ser, de hacer y de pensar, ahí sí el Señor tiene un cambio en nuestras vidas. Pero solamente conocer versículos y repetir como loros y pensar que por eso vamos a llegar a la presencia de Dios es un grave, pero un grave error. Miren cómo le responde Jesús. Nicodemo le dice, ¿cómo puede pasar esto? Jesús le responde, tú eres el maestro de Israel. A ver, en otras palabras, a ver, ¿qué hubiese dicho el Esteban? El Esteban hubiese dicho, no decidas que vos eres el muy muy. O sea, ¿cómo me estás preguntando esto? Imaginémonos al maestrito mayor diciéndole al ingeniero con todos sus títulos, no sabrá pues cómo se hace esto. Más o menos eso era lo que estaba pasando. Jesús le dice, pero tú eres el maestro de Israel. A ver, la palabra maestro originalmente
Viene del griego, de la raíz griega didaskalos. Y no solo significa maestro, no solamente significa el rabón y el máximo que podía enseñar, sino aparte de eso, significa didaskalos, una persona que tiene un patriarcado sobre el pueblo, un agente de influencia, una persona que su proceder y lo que él dice es prácticamente ley. Recuerdo en las fiestas del pueblo donde vive mi abuelito, se llama San José de Tucuso, eso está en el Cantón Mejía. Cuando hacían las fiestas, le llamaban a mi abuelo para que mi abuelo diga cuántos quintales de papas, cuántos borregos, cuántas vacas hay que matar, cómo hay que hacer, o sea, y mi abuelo les daba las medidas, y esto sí se hace, este otro no se hace, porque era una persona de respeto. Entonces él decía que sí, que no. Más o menos así debe haber sido este Nicodemo. Una persona tan influyente. ¿Y por qué Jesús dice maestro de Israel? Porque era una persona muy influyente dentro de la sociedad, era una persona que lo que decía era ley. Y Jesús le recuerda, ¿no? Me dijiste que yo era rabí nomás, pero ahora que yo te planteo un par de argumentos, me dices, explícame cómo se hace esto. ¿Saben que hasta el día de hoy Jesús hace eso con nosotros? Jesús le hizo pasar un mal rato a Nicodemo, debe haber sido súper vergonzoso, debe haber sido hasta, en cierto sentido, humillante. Que quien entra con todos sus títulos, que entra con todo su pedigrí por delante, Jesús con dos argumentos lo tire al piso. Tiene que haber sido un shock total para este señor. Y eso pasa con Jesús hasta el día de hoy. Cuando tú entras a la presencia de Dios y tú entras por delante con tus títulos, con lo que tú haces, con lo que tú eres, con todo tu pedigrí, Jesús te desbarata y te bota al suelo. ¿Y sabes por qué? Porque la presencia de Cristo le deja al hombre sin recursos humanos para poder responder a sus argumentos. Y no nos queda otra solución más que rendirnos a su señorío. Mientras tú no te rindas al señorío de Cristo, Dios te seguirá desbaratando. Miren, a veces la gente es resistente a escuchar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque Jesús desbarata los argumentos del humano, los míos, los de todos nosotros los humanos. Y dicen, no, yo no voy para allá, no, mejor no. Hay gente que dice, no, yo a esa iglesia prefiero no ir porque ahí hablan fuerte, ahí hablan duro. Mire, si usted está buscando un lugar donde le entretengan con la palabra de Dios, debo decirle que este no es el lugar. Yo aquí no les voy a divertir con la palabra. Si la palabra les tiene que entrar como dice la Biblia, como una espada de dos filos y romperles las coyunturas, los tuétanos, los tejidos, pues que lo haga. Yo no quiero cristianos entretenidos, quiero cristianos comprometidos. Y para eso la palabra de Dios tiene que hacer un efecto. ¿Y duele? Claro que duele. Duele que Dios nos desbarate nuestros argumentos humanos, pero es necesario que nuestra carne mengüe para que el espíritu crezca. Así dijo Pablo. Yo no quiero que solamente ustedes aprendan versículos. Yo quiero que ustedes se confronten con la presencia de Cristo. Que dejen de lado los argumentos humanos, el pedigrí, la hoja de vida, para que puedan rendirse al señorío de Cristo. La palabra de Dios dice que el Señor se acerca a los humildes, más al altivo mira de lejos. Eso quiere decir que cuando yo me pongo hecho el soberbio y hecho el resistente, simplemente Dios me hace un lado nomás, me resiste. En un lenguaje ecuatoriano diríamos, le caemos mal. El Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y eso era lo que le estaba pasando a Nicodemo en ese preciso instante. Porque Nicodemo no se daba cuenta o no tenía explicación de cómo Jesucristo tenía tanto poder en su palabra, tenía tantas señales maravillosas de su poder, de la presencia de Dios en su vida, y andaba con unos simples pescadores.
con pescadores, con cobradores de impuestos. Le seguían mujeres que habían salido de la mala vida y que ahora servían a Dios. Un grupo de amigos que no sé cuántos de nosotros quisiéramos tener, pues. Si el común del pensar del ser humano es tener amigos, más bien de un nivel diferente. Miren, alguna vez me contrataron para hacer un estudio de un parque, de un parque que hay en el sur, un parque ya tiene sus años, es una fundación. Y me decían, la gente de este barrio prefiere irse a la Carolina, venir al norte de Quito. Y cuando hicimos la investigación y empezamos a hacer las encuestas, entonces la gente prefería pagar el pasaje, viajar una hora y llegar acá y no quedarse jugando allá en ese parque que estaba cerca de su casa. ¿Saben por qué? Por el prejuicio social. Porque querían tener otro círculo de amistades. Porque querían tener otro tipo de influencia en sus vidas. Ese es el pensamiento regular del ser humano. ¿Por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, no se fue a meter con los más versados, con los Raf, con los Rabí, con los Raboni, con los que sabían de la palabra de Dios, y fue a escoger a personas humildes y sencillas? ¿Por qué? Eso sin duda fue para un hombre como Nicodemo un choque. Eso sin duda fue para Nicodemo un trago amargo, porque él no estaba tomado en cuenta entre los mejores cuando él se había preparado para ser mejor. Vamos al siguiente versículo y miremos lo que dice. El versículo 11 de Juan 3 dice, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, dice: te aseguro que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. A ver, ¿de qué está hablando Jesús? ¿De qué le está hablando a Nicodemo? ¿De cuál testimonio? ¿De quiénes? A ver, vamos por partes. Primero, la palabra original que Jesús ocupa en el griego de esa época es la raíz martureo. Y martureo, aparte de testimonio, significa presentar evidencias sobre un hecho que puede resultar asombroso. Presentar evidencias. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, le estaba diciendo: te aseguro que hablamos lo que sabemos y damos. Sabemos y damos testimonio, damos evidencias, estamos mostrándote lo que nosotros estamos viviendo con Dios en este momento, de lo que hemos visto personalmente, y te presentamos evidencia que ustedes no quieren aceptar, que ustedes no quieren entender. Te estamos mostrando, Nicodemo, que sí se puede nacer de nuevo, que sí se puede renacer, que sí se puede cambiar la fuente de donde proceden tus deseos, tus anhelos. Sí se puede transformar. Aquí está la evidencia. ¿Cuál era la evidencia? Eran unos sencillos pescadores convertidos en sus discípulos. La evidencia, el testimonio, eran un cobrador de impuestos transformado en un seguidor de Jesús. La evidencia era una María Magdalena que tenía un pasado terrible, convertida en una seguidora de Cristo. La evidencia era personas que habían sido sanadas, personas que habían sido curadas. La evidencia estaba frente a ellos, pero ellos no querían entender. Nicodemo no quería comprender que había una evidencia del poder de Dios en la vida de Jesús. ¿Saben por qué? Porque él no estaba incluido. Nos pasaba mucho cuando nos invitaban a los conciertos, ¿no? Los conciertos juveniles y no sé qué, cuando éramos muchachos. Íbamos a tocar y cuando estábamos allá abajo sentados, les veíamos a los que tocaban aquí arriba y decíamos: ahí se equivocó, le faltó esto, no puso este acorde. Debía ser así, yo canto mejor, yo puedo tocar mejor, esta parte no es así. Ahí había una frase que se equivocaron. Cuando lo correcto quizás era estar en la parte de abajo alabando a Dios con los que estaban tocando, pues. Pero como nosotros no estábamos incluidos en el grupo, entonces nos sentíamos bien criticando a la gente. Eso le pasaba a Nicodemo. Se acercó a Jesús a decirle: yo sé y no estoy entre los tuyos. Yo soy el maestro aquí, yo tengo influencia en el pueblo. Yo soy el más que fu. Y vos andando con pescadores, con guambritos, 12, 16 años, gente incompleta, con gente rechazada de nuestra sociedad que son cobradores de impuestos. Y Jesús le dice: mira, esta es la evidencia del poder de Dios, pero tú no te quieres dar cuenta. Tú no quieres abrir los ojos. Igualito que nos pasa ahora, ¿verdad? Lo mismo nos pasa, que nosotros no logramos entender en nuestra cabeza
como decimos acá, no nos entra. No nos entra que personas sencillas puedan ser usadas por el poder de Dios. No queremos darnos cuenta y preferimos nosotros evadir. De pronto tu pareja empieza a venir a la iglesia y empieza a tener otro tipo de actitudes, otro tipo de discurso, empieza a cambiar su forma de ver, su forma de hacer, su forma de pensar. Y lo primero que uno le dice es: ¿qué estás hecha la santa? ¿Qué te pasa? ¿Ya no quieres de esto, no quieres del otro? ¿No te eras fanática? No. ¿Saben por qué? Porque en la vida tenemos dos opciones. Tenemos la de estar del lado de Jesús o del lado de Nicodemo. Del lado de Jesús siendo gente sencilla, creyéndole a Dios como niños, o del lado de Nicodemo procediendo según mi carne, según lo que yo sé, lo que yo he aprendido, según lo que yo creo, lo que pienso, lo que quiero. Tenemos esas dos opciones. Miren, cuando nosotros lamentablemente no podemos comprender lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas y no nos gusta, o me siento de alguna manera de que yo no estoy siendo parte y empiezo a cuestionar, lo único que estoy haciendo es hablando en contra de la creación que Dios está levantando. Miren, Pedro en Hechos relata la palabra de Dios que él en un sueño miró descender desde los cielos animales que la cultura judía los consideraba impuros. Y Pedro le dice, Dios le dice a Pedro que coma los animales. Y Pedro responde: nunca ha entrado algo inmundo en mi boca, nunca he comido una cosa, ¿cómo me puedes pedir que yo coma eso? Eso es impuro. La respuesta de Dios es: no llames impuro a lo que yo he santificado. ¿Saben? Nos pasa eso en la vida cristiana hoy, en el aquí y en el ahora. Nosotros levantamos voces en contra de quienes Dios está usando. Y somos ligeritos a veces para empezar a decir cosas como, por ejemplo, él será pues ahora el que está, me invento, en el ministerio de los niños. Pero él antes era así, 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 así. Y puede ser que hasta sea cierto. Puede ser que hasta sea cierto que esa persona en el pasado haya hecho un montón de cosas. Pero si Dios le está usando, no lo llames impuro. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Y si Dios está usando a alguien, dale gracias a Dios y más bien pídele al Señor que también te use, antes que tirar al piso lo que Dios está haciendo a través de la vida de personas sencillas. Porque a veces lo que reclamamos no es la sencillez ni el pasado de las personas, lo que reclamamos es que yo no esté allí. ¿Y saben por qué no estamos allí? Porque entramos nosotros por delante, con todos nuestros argumentos humanos, con todo lo que yo soy, ¿cómo a mí me pueden decir esto? Yo que soy esto, yo que soy el otro, yo que soy este otro? Y cuando Jesús te confronta y te bota al piso, no eres capaz de reconocer y decir: Señor, si tienes razón, yo me rindo, sino que sigues con el orgullo. ¿Han visto ustedes ese tipo de personas que pueden estar en la friega más grande y si alguien les extiende la mano dicen: no, yo puedo salir solo, gracias? ¿Les han visto? ¿Saben que delante de la presencia de Dios pasa exactamente lo mismo? Dios te estira la mano para que puedas salir. No, gracias, yo puedo solito, deja nomás, yo salgo solo, yo puedo solo, yo no necesito de Dios. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Así que tú eliges de qué equipo te pones. Si te pones en el equipo del que resiste a Jesús, como Nicodemo, o te pones del equipo de Cristo, personas sencillas que son usadas por el poder de Dios. Vamos al siguiente versículo. Jesús le dice: si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? A ver, la palabra creer que ocupa Jesús viene del original griego pisteu. Y pisteu, aparte de creer, significa dar crédito, dar valía, dar valor a lo que se está mirando. Jesús le dice: te estoy presentando evidencias de que Dios está actuando en esta gente,
Pero tú no le estás dando crédito. Si tú no le das valía a lo que está pasando aquí en la tierra, ¿cómo tú puedes dar valía a lo que está pasando en el cielo? Y quizás Jesús nos está diciendo lo mismo el día de hoy. La intención de los fariseos no era confiar en Cristo, no era buscar una enseñanza nueva de parte de Dios, no era dar valor a lo que estaba sucediendo. Lo que los fariseos buscaban era encontrar un defecto en lo que estaba haciendo Jesús o lo que estaban haciendo sus seguidores. Maestro, tus discípulos se sientan a comer sin lavarse las manos. La Escritura dice que debemos lavarnos las manos antes de comer. Y Jesús le responde, ¿no? Un gancho, pero un gancho al mentón. Lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. Miren, la intención que tenía Nicodemo no era llegar a entender una verdad del reino. Era hacerle quedar mal a Jesús, encontrar algún resquicio en donde decir aquí se equivocó. Y les digo, eso es exactamente lo que pasa hoy en el aquí y en el ahora. Mire, esta casa es una casa en donde usted va a encontrar muchas cosas positivas y muchas cosas negativas. Si usted quiere venir a encontrar errores, ¿sabe qué? Va a encontrar un montón de errores, porque somos humanos. Va a encontrar un montón de cosas que a su criterio no van a estar bien. Y usted se va a poner quizás en un plano en donde puede tener dos alternativas. Puede salir lleno de críticas de este sitio sobre lo que a usted le parece bien o le parece mal, o puede ir cargándose una enorme bendición de parte de Dios, porque también, así como hay errores, también hay muchos aciertos de parte de Dios para esta casa. Depende de lo que usted se quiera llevar. Si usted quiere sentarse allí y encontrar un montón de errores, los va a encontrar, porque esta casa, como todas las iglesias, se compone de personas, de seres humanos, fallosos como usted y como yo. Pero si usted viene decidido a encontrar delante de Dios una respuesta para usted, para su vida, para aplicarla en su corazón, entonces va a salir por esa puerta lleno de bendición. Usted decide. Entonces, estaban enfrentados, ocupemos un lenguaje del mundial ya que estamos en medio del mundial. Estaban enfrentados dos equipos. El capitán del equipo de los pescadores era Jesús. Los sencillos, los humildes. Los básicos, los que no tenían una gran familia ni una gran fortuna, los humildes. Y del otro lado estaba Nicodemo, siendo el capitán de los rabí, rabonis, fariseos, de la gente de sociedad, de los influyentes, de los que en sus fuerzas querían hacer las cosas. El equipo de Nicodemo venía a buscar fallas, el equipo de los pescadores venía a buscar bendición. Les pregunto, ¿quiénes creen que llegaron a la presencia de Dios cargados de un bienestar integral para sus vidas? ¿Los que fueron con todo su pedigrí por delante? ¿Los que fueron con toda su razón por delante? ¿O los sencillos que decidieron encontrar bendición en la presencia de Jesús? ¿Saben qué? Eso nos pasa hoy en día. Usted puede decidir o ponerse del lado del equipo que está buscando toda la bendición que Jesús nos puede dejar para nuestro ser, o usted se puede poner del lado del equipo que está listo para criticar. Usted se puede poner del lado del equipo que está listo para ver qué se hizo, qué no se hizo, por qué se hizo, con quién se hizo, cuándo, por qué, quién autorizó, por qué, quién decidió, por qué no me tomaron en cuenta a mí. Usted se puede poner de ese lado. Pero las páginas de la Biblia están escritas con hechos portentosos de parte de Dios, con la gente del equipo de acá. No de los grandes conocedores y de los grandes sabios. Porque Dios extiende su reino con gente sencilla. Dios extiende su reino con gente sencilla. Cuidado, se equivoca de equipo. Porque cuando termina el partido, le aseguro que los más versados, los más preparados, los que han llegado a ser a ojo de la sociedad tremendos, portentosos, van a terminar perdiendo. Cuidado, se equivoque de equipo.
Dios no necesita gente que llegue con toda su hoja de vida por delante a decirle quién es. Dios necesita gente. Dios busca gente que esté dispuesta a rendirse y a decirle: sin ti no soy nada. Usted decide de qué equipo se pone. Cuidado, se equivoca de equipo. Y después le toca ir a los camerinos en el horno de fuego. Le repito, Dios nos ha permitido a nosotros tener el libre albedrío, la capacidad de decidir. Y usted puede decidir de qué lado se quiere poner. Del lado que trae el título por delante, el nombre por delante, la familia, la cuenta de banco por delante, sus razones, sus argumentos humanos, o del lado de la gente sencilla que sigue a Cristo y que entiende a Cristo como un niño. Usted decide. Cuando llegamos nosotros a esta iglesia en agosto del año pasado, nos hicimos cargo de esta iglesia en septiembre, y ustedes miraron, la mayoría de los que estuvieron aquí miraron la manera como nos tocó asumir este reto, que ha sido difícil, que ha sido duro, pero que Dios nos está sacando adelante. En medio de todo esto, yo veía a las personas que iban llegando. Teníamos muy poca gente. Y era curioso mirar a un jovencito que llegaba con el casco de una moto en la una mano, y en la otra mano traía un niño chiquito, que tenía el niño chiquito un casco chiquito en su mano de moto. Y los dos cruzaban así y se iban a sentar en el fondo atrás. Y al finalizar un culto, se me acercó y me dijo: pastor, necesito conversar. Les veía venir solitos a los dos, pero él decidió creerle al Señor como un niño y ponerse de este lado, porque de este lado mucha gente también se puso, ¿no? De este lado decir: saldrán, ¿y por qué no me toman en cuenta a mí? ¿Y por qué no estoy yo ahí? ¿Y por qué no me llaman a mí para decidir? También se pusieron de este lado. Y mucha de esta gente se fue. Pero él decidió quedarse de este equipo y decir: Señor Jesús, lo que tengas que hacer, hazlo. Aquí estoy. Te voy a creer. Les quiero presentar a Javiercito y a María José. Como ustedes saben, estas semanas nosotros estamos compartiendo testimonios de gente que aquí ustedes conocen, para que ustedes escuchen lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Bienvenidos, Javiercito y María José. Buenos días con todos. Antes que nada, felicitarles a los padres y a los papás de los papás que están aquí también. Decirles un feliz día a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga y los guarde siempre, en todo momento, ¿no? Nuestra historia empieza hace muchos años atrás, cuando nuestro hijo tuvo que padecer una enfermedad, la cual a mí fue quien Dios me tocó y me dijo: tienes que regresar nuevamente a mis caminos. Me dijo: yo te escogí para que seas diferente que los demás. Y fue, o sea, a veces Dios nos pone pruebas, ¿no? Y es es el mismo el que nos da la salida y nos hace salir adelante de todas las cosas. Entonces, pudimos pasar esa prueba, pero a pesar de eso, mi actitud era muy diferente, ¿no? Pude llegar a la iglesia, asistía acá muchas veces, como dice el pastor, venía con mi hijo, veníamos todos los dos. Mi esposa es quien no quería venir, quien se negaba a venir. A veces nosotros nos dejamos llevar de las personas, ¿no? Porque a veces nos dicen: ¿para qué vas a la iglesia? ¿Qué vas a hacer ahí? O sea, ¿de qué te sirve ir allá si no hacen nada? ¿De qué te sirve estar ahí cantando, alzando las manos? ¿Qué haces alzando las manos? ¿Qué haces alabando? ¿Qué haces ahí? Y a veces nos dejamos llevar de la gente, a veces de la propia familia. Entonces, mi esposa no quería venir. Decía: no, ¿para qué te vas allá? ¿Qué haces ahí? ¿Y qué vas a hacer allá? Entonces, mis respuestas siempre eran: no,
yo le doy gracias a Dios porque mi hijo está vivo y podemos estar siempre juntos, porque tenemos por lo menos un pan para servirnos en esta noche. Pero no, es que ¿para qué vas a ir? ¿Y de qué te sirve? Así estamos bien y todo. Entonces, yo siempre le obligaba a ella, le decía, no, es que tienes que ir, no, es que vamos, y siempre le jalaba y siempre discutíamos mucho a veces en las mañanas para poder estar acá. Y ella venía con un corazón dolido, venía con un corazón duro, venía por venir, venía solo por acompañar o por complacer mi deseo de que ella esté acá, más no por un corazón que ella sentía estar aquí. Entonces, hasta cuando una vez entendí que en mis fuerzas yo no puedo hacer nada, que en mis fuerzas yo no puedo obligar a nadie, sino en las fuerzas del Señor. Él es quien ya tiene predestinado a veces nuestro camino.